Buenos días, señoras y señores consejeros electorales. Siendo las 11 horas con 14 minutos del día 25 de marzo de 2025, damos inicio a la presente sesión, por lo que agradezco la presencia de todas y todos ustedes. Asimismo, agradezco la presencia de la licenciada Cecilia Maldonado Reyes, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva, que nos acompaña en esta sesión. Bienvenida, licenciada. Conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2 y 3 y 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 11, párrafo 1, inciso D, de Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, así como en cumplimiento a la resolución sub-AG 632/2024 y acumulados, sub-AG 760/2024 y sub-AG 764/2024 y acumulados, en la que el 18 de noviembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó la resolución en los expedientes citados, en la que por mayoría de votos determinó constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo del Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades competentes respecto al proceso electoral extraordinario de la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Y en consecuencia, determinó que el Senado de la República, el INE y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir del Estado con los efectos de dicha ejecutoria, así como con base en el resolutivo tercero del Acuerdo INE/CG 2240/2024, por el que se emite la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, así como de su etapa de preparación, y se define la integración e instalación de los consejos locales y distritales, aprobado el 23 de septiembre de 2024 por el Consejo General. Ante este contexto, solicito a la Secretaría del Consejo verificar si existe el quórum para la celebración de esta sesión. Con mucho gusto, consejera presidenta. El artículo 11, numeral primero del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral establece que las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial o a través de herramientas tecnológicas de forma virtual o en modalidad híbrida. En tal sentido, para efectos de esta séptima sesión con carácter de extraordinaria desarrollada bajo la modalidad híbrida o mixta, le informo que participa a distancia la consejera electoral de la Fórmula 2, la ciudadana Miriam Erika Moreno Reyes. Además, concurren presencialmente a esta sesión en las instalaciones del Consejo Distrital las 5 consejerías electorales, así como la de la voz, secretaria del Consejo. En razón de lo anterior, 4 consejerías, en razón de lo anterior, le informo, consejera presidenta, que hay una asistencia inicial de 6 consejeras y consejeros electorales, incluida a usted como consejera presidenta, por lo que existe quórum para la realización de la sesión de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales. Estando presentes también con voz pero sin voto en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 11 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, el ciudadano Joel Barrón Sánchez,
Vocal de Organización Electoral, la ciudadana Adriana Meléndez Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores, y la ciudadana Jenny Sánchez Arenas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en los términos del artículo 76, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muchas gracias, señoras y señores. Conforme a lo dispuesto por el artículo 14, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, habiéndose verificado la asistencia y certificado la existencia del quórum legal por parte de la Secretaría del Consejo, se declara instalada la sesión. Por lo que solicito a la señora secretaria dar lectura al proyecto de orden del día para ser sometido a la votación correspondiente. Con mucho gusto, consejera presidenta. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital 11, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Punto número 1, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2025. Punto número 2, informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 3, informe sobre el procedimiento para la ubicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio del 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 4, proyecto de acuerdo del 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Punto número 5, informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega electoral. Punto número 6, proyecto de acuerdo del 11 Consejo Distrital sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Punto número 7, informe sobre el cierre de la campaña de reposiciones de credencial para votar y avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 8, presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales y que contendrán los paquetes de casilla de las elecciones federales y en su caso locales elaborados por la Junta Distrital Ejecutiva. Punto número 9, informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto anticipado. Punto número 10, informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión de las visitas de examinación. Punto número 11, informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 12, informe final sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 13, informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no haber intervenciones, consulte por favor la señora secretaria si se aprueba el orden del día. Con mucho gusto, consejera presidenta. Integrantes del Consejo Distrital, al estar sesionando en modalidad híbrida, solicitaré a la consejera electoral de la Fórmula 2, la ciudadana Miriamérica Moreno Reyes, su voto de forma nominativa, en tanto que para el resto de las consejeras y consejeros electorales será de la forma acostumbrada, es decir, levantando la mano. En tal sentido, consejera electoral Miriamérica Moreno Reyes, le consulto el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día.
Muchas gracias. A las y los consejeros presentes en esta sala de sesiones, les consulto si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Les solicito proceder al desahogo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Muy bien, sírvase a hacer la consulta que solicita. Señoras y señores consejeros electorales, con fundamento en el artículo 16, numeral sexto del Reglamento de Sesiones para los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, se les consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Consejera electoral Miriam Erika Moreno Reyes, le consulto en sentido de su voto. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, le consulto respecto a la aprobación de la dispensa de la lectura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. La dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muy bien, le solicito, secretaria del Consejo, continuar con el desahogo del orden del día. El primer punto del orden del día es el correspondiente a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2025. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada con fecha 14 de marzo de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, párrafo primero del Reglamento de Sesiones para los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, en el que se dispone que el acta levantada al efecto en cada sesión deberá someterse a la aprobación de este consejo en la siguiente sesión que se celebre. En este sentido, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la señora secretaria de este consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Consejera electoral Miriam Erika Moreno Reyes, le consulto el sentido de su voto. Muchas gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, les consulto respecto a la aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior de fecha 14 de marzo de 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el proyecto de acta antes referido, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Sírvase continuar con el desahogo de la sesión. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz al licenciado Joel Barrón Sánchez, vocal de organización electoral de esta 11 Junta Distrital Ejecutiva, para que por su conducto, de manera muy breve, explique a los integrantes de este consejo el informe referido. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Buenos días a todas y todos. Con respecto al presente informe, debo de actualizar los datos con respecto a las solicitudes recibidas mediante el portal de observadores. A la presente fecha, tenemos 124 solicitudes recibidas. Estas corresponden a la ciudadanía interesada en la participación como observadoras electorales. Dentro de las revisiones realizadas, se han detectado que 16 solicitudes no cumplen con los requisitos para poder ser acreditadas para hacer observación electoral, al tener militancia partidista. Las restantes están pendientes de concretar su curso de capacitación o subsanar alguna observación que se les ha hecho. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Sí, en virtud de que no existen intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento para la ubicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas
que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio del 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto solicito nuevamente la intervención del licenciado Joel Barrón Sánchez a efecto de que explique de manera muy breve el contenido del informe referido. Adelante. En dicho informe se hace referencia al procedimiento previo para la determinación del número y ubicación de casillas electorales, recordando que además de prever que los domicilios propuestos reúnan los requisitos establecidos en la LEGIPE y en el reglamento de elecciones, se cuidó que contaran con las medidas de accesibilidad adecuadas para facilitar el acceso a toda la ciudadanía. También vale la pena recordar y comentar que para la elección del próximo 1 de junio, en cada una de las 187 secciones que corresponden a este 11 Distrito Electoral Federal, habrá la instalación de una casilla seccional como mínimo, y que en una gran mayoría son en los mismos domicilios que de forma histórica se han ubicado casillas en pasados procesos electorales. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz al licenciado Joel Barrón Sánchez, vocal de organización electoral de esta 11 Junta Distrital Ejecutiva. Adelante, por favor. En el proyecto que a continuación se presenta y se somete a su aprobación, está el listado que contiene las 248 casillas seccionales, de las cuales 187 son del tipo básico y 61 son contiguas, recordando la aprobación de la casilla especial ya en la pasada sesión, por lo que tenemos una proyección de casillas a instalar en este distrito de 249 casillas seccionales, aclarando que dicha proyección aún está realizada en base a los datos del padrón electoral y que una vez que sea recibida la lista nominal definitiva, se adecuará la proyección final. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de organización. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la Secretaría del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Consejera electoral Miriam Erika Moreno Reyes, le consulto el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo del 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio del 2025. Muchas gracias, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. Les consulto respecto a la aprobación del proyecto de acuerdo referido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido. Consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega electoral. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz nuevamente al licenciado Joel Barrón Sánchez, a efecto de que explique brevemente el informe referido. Adelante, por favor. Con gusto. En este punto, se debe recordar que el pasado día 4 de marzo se hizo la verificación presencial del espacio destinado para la bodega electoral, en la cual se contó con la participación del Consejo Distrital, inspección en la cual se observó que el espacio tiene el acondicionamiento y equipamiento necesario y suficiente para el resguardo adecuado de la documentación electoral, teniendo además espacios alternos que auxilian en el almacenaje de los materiales electorales. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?
Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto. El sexto punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz nuevamente al licenciado Joel Barrón Sánchez, a efecto de que explique brevemente el contenido del proyecto referido. Adelante, por favor. En el proyecto de acuerdo que se les presenta, se enlista al personal y funcionariado que a partir de la recepción de la documentación electoral, en especial las boletas electorales, únicamente podrá tener acceso a la bodega electoral. Lo anterior en base a los protocolos que se establecen para tal efecto en la normativa aplicable. Asimismo, se autoriza al responsable de llevar a cabo la asignación y control de los folios correspondientes a cada boleta y a cada elección, lo cual es la forma de dar certeza y continuidad a la cadena de custodia que se inicia en especial con las boletas electorales desde su impresión hasta su distribución en cada casilla seccional instalada y su retorno al Consejo Distrital. Es todo. Muchas gracias, señor vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es el caso, le solicito a la Secretaría del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Consejera electoral Miriam Erika Moreno Reyes, le consulto el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo del 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Muchas gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, les consulto respecto a la aprobación del proyecto de acuerdo referido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el cierre de la campaña de reposiciones de credencial para votar y avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz a la ingeniera Adriana Meléndez Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores de esta 11 Junta Distrital Ejecutiva, a efecto que por su conducto de manera muy breve explique a los integrantes de este consejo el informe referido. Gracias, consejera presidenta. Buenos días, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital y personalidades presentes. Como lo refiere el informe previamente circulado, la campaña de reposición concluyó el 28 de febrero de 2025. En total se atendieron 2.956 solicitudes de credencial para votar con fotografía de ciudadanas y ciudadanos que le extraviaron o reportaron el deterioro grave. En cuanto a las solicitudes de credencial exitosas y que generó la respectiva credencial, estas se continúan entregando a la ciudadanía titular y permanecerán disponibles hasta el 31 de marzo de este año. En este sentido, se informa que del 11 de febrero al 16 de marzo se han logrado entregar 6.610 formatos de credencial a la ciudadanía titular. Finalmente, con corte al 13 de marzo de 2025, el padrón electoral cuenta con 335.499 registros y la lista nominal con 334.712. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señora vocal del Registro Federal de Electores. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es el correspondiente a la presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones federales elaborados
por la Junta Distrital Ejecutiva. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz nuevamente al licenciado Joel Barrón Sánchez, a efecto de que explique brevemente el contenido de este proyecto. Con gusto. Los estudios de factibilidad es la actividad previa para determinar el mecanismo de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de casilla y, en específico, los votos emitidos por la ciudadanía. En nuestro caso, se está determinando el uso nuevamente de los centros de recepción y traslado, CRITs itinerantes, operados por los y las CAES, quienes serán responsables de su recepción de parte de las presidencias de mesa directiva de casilla en los domicilios de cada una de las casillas seccionales y su posterior traslado a la sede de este Consejo Distrital. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración la presentación referida. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 9º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto anticipado. Muchas gracias. Concederé para el desahogo de este punto nuevamente el uso de la voz al licenciado Joel Barrón Sánchez. Adelante, licenciado. En materia de voto anticipado, se informa sobre las actividades que se han realizado para la implementación de esta modalidad, que permite, como bien sabemos, a la ciudadanía que por cuestiones principalmente de salud, no acudir a una casilla seccional básica, contigua o especial. Actualmente, y una vez que ya se visitó en una primera ocasión a la ciudadanía en el supuesto para entregarles la carta de invitación y, en su caso, la obtención de las solicitudes de incorporación al listado nominal de voto anticipado, estas se remitieron a la Junta Local Ejecutiva para su procesamiento correspondiente, por lo cual se informa que hay 8 solicitudes aceptadas para votación anticipada y 4 solicitudes de personas cuidadoras primarias. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 11 sobre la conclusión de las visitas de examinación. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Al respecto, me permito desahogar el presente punto del orden del día, en relación al cual se establece que el informe de mérito contiene la actualización del número de casillas a instalar con base en el corte del padrón electoral y listado nominal de fecha 28 de febrero de 2025, siendo un total de 249 casillas conforme se esquematiza en el informe referido. Por otra parte, en el mismo informe se da cuenta de las actividades realizadas por parte de la Junta Distrital Ejecutiva mediante una cronología de las fases desarrolladas para la ubicación de casillas, así como el referente del acompañamiento de este Consejo a las visitas de examinación realizadas. Es cuanto. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concedo el uso de la voz a la maestra Jenny Sánchez Arenas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de esta 11 Junta Distrital Ejecutiva, para que por su conducto de manera muy breve explique a los integrantes de este consejo el informe antes referido. Adelante, por favor. Con gusto, consejera presidenta. Buenos días a todos los presentes. Con respecto a los avances de la visita, notificación y capacitación, me permito informar que con corte al 21 de marzo del 2025, en el avance de la primera etapa de capacitación se tienen 45.687 visitas, 28.251 notificaciones y 6.209 capacitaciones, lo cual representa el 100% en visitas, el 61.84%
3% en notificaciones y 21.97% en capacitaciones. Y conforme a la ciudadanía que cumple los requisitos legales para formar parte de la segunda insaculación, se tienen 6.208, lo cual representa el 142.77% conforme a lo requerido. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señora vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, solicito nuevamente el uso de la voz a la maestra Jenny Sánchez Arenas. Adelante, por favor. Con gusto. En lo que respecta al informe final sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales, se comparte que, con objeto de cubrir las vacantes requeridas para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en el desarrollo de las actividades de integración de mesa directiva de casilla seccional, capacitación y asistencia electoral, se implementó la recontratación de la ciudadanía que prestó sus servicios durante el proceso electoral previo, atendiendo la premisa de recuperación de experiencia y conocimiento para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Asimismo, se llevó a cabo una etapa de reclutamiento de personas aspirantes para cubrir las vacantes que se mantengan tras la aplicación del procedimiento de recontratación o bien para ampliar la lista de reserva, para lo cual se emitió la convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. En este distrito, además de realizar el proceso de recontratación, se han realizado 2 convocatorias con la finalidad de ampliar tanto la lista de reserva como cubrir vacantes. Cabe mencionar que del proceso de recontratación inicialmente se cubrieron las vacantes asignadas al 11 Distrito Electoral Federal. Sin embargo, a raíz de la circular INE /DCYEG /040 2025, mediante la cual se informó de la contratación de figuras adicionales, se aprobó la contratación de 2 supervisores electorales y 14 capacitadores asistentes electorales adicionales a partir del 16 de febrero. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señora vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Para el desahogo de este punto, concederé el uso de la voz a la secretaria de este Consejo Distrital 11 para que por su conducto de manera muy breve explique a los integrantes de este Consejo el informe antes referido. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejera presidenta. Este punto tiene como propósito dar a conocer e informar a este Pleno los principales acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General, quien es nuestro máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, durante el periodo del 17 de febrero al 13 de marzo del presente año, en el marco, por supuesto, de la preparación de la elección de juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que cada uno de estos acuerdos y resoluciones enlistados en el informe que fue circulado previamente por esta Secretaría se encuentran disponibles de manera íntegra en la página web del Instituto Nacional Electoral, en la liga que de ahí se hace referencia, www.ine.mx, para consulta de quienes así lo deseen. De igual manera, si existiera el interés particular de alguno de ustedes de conocer el contenido de alguno en particular, esta Secretaría se encuentra a su disposición para apoyarles en lo que ustedes soliciten. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores consejeros. Está a su consideración el informe antes referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? En virtud de que no existen intervenciones, continúe, señora secretaria, con el desahogo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido agotado. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 11:49 del día 25 de marzo de 2025, se da por concluida la presente sesión. Por su asistencia y participación, muchas gracias.